atención, porque lo que Carlota Corredera ha soltado por esa boquita en sus últimas entrevistas no es una simple anécdota. Es la detonación controlada de una bomba de relojería que llevábamos años esperando. La presentadora, en su peculiar resurrección televisiva, ha vuelto a la carga con la misma narrativa de siempre, esa de que le robaron la carrera y la dejaron en la estacada, como si su ostracismo fuera una conspiración cósmica y no el resultado directo de sus propias decisiones. Prepárense, porque lo que Carlota cuenta ahora es solo la punta del iceberg, una versión edulcorada que intenta desviar la atención de una verdad mucho más incómoda y brutal. Aquí, en Olor a Farándula, vamos a desenmascarar la verdadera historia, esa que Telecinco ha querido enterrar bajo la alfombra y que Carlota se niega a reconocer. Es el momento de la verdad, de mirar de frente a una realidad que Carlota Corredera ha pasado años maquillando con el pincel de la victimización, pero la hemeroteca, amigos, esa no miente jamás. La exdirectora y presentadora de Sálvame vuelve a estar en el candelero, no por méritos profesionales recientes, sino por una serie de declaraciones que, como siempre, dejan más preguntas que respuestas. Tras años deambulando por el desierto televisivo, después de que su polémico papel en la docuserie de Rocío Carrasco dinamitara su posición de estrella, Carlota ha encontrado una nueva oportunidad, una que llega justo después de una etapa personal bastante convulsa, incluido un sonado divorcio del que era su marido. Pero no nos engañemos, el foco aquí no es su vuelta o sus penas personales, sino cómo sigue reescribiendo su propia historia. La viguesa, en su flamante regreso mediático, ha concedido una ristra de entrevistas donde, claro, el nombre de Jorge Javier Vázquez no podía faltar. Esas declaraciones sobre su relación con el que fuera su compañero, y por qué no decirlo, el otro gallo del corral en los años dorados de Sálvame, son, cuanto menos, fascinantes. Carlota habla de distanciamiento, de una relación que se diluyó con el tiempo. Pero nosotros sabemos, y vosotros también lo intuís, que ahí hay mucho más que un simple desapego profesional. Lo que ella no cuenta, o no quiere contar, es el verdadero origen de una fractura que se ha extendido como una plaga por los cimientos de Mediaset. Antes de que sigamos desgranando este entramado de egos, envidias y decisiones catastróficas, quiero invitaros a que os suméis a la familia de Olor a Farándula. Suscribíos al canal para no perderos ni un solo detalle de estas revelaciones explosivas, porque os prometemos que lo que viene es para dejaros sin aliento. Y ahora, cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué opinas hasta ahora de las últimas declaraciones de Carlota Corredera. ¿Creéis de verdad que le robaron la carrera o fue ella misma quien se la arruinó? Vuestras opiniones son cruciales para entender el pulso de esta historia. Volviendo a las palabras de Carlota, hay una frase que resuena con una ironía devastadora, una afirmación que a cualquiera con memoria televisiva le debería encender todas las alarmas. Dice, y cito textualmente, que en el año 2022 sintió que le habían robado mi carrera, la que me había labrado con mucho esfuerzo. ¿Robada? ¿Interrumpida como por arte de magia? Esas palabras suenan a una absolución propia, a una negación descarada de la autorresponsabilidad en un declive que era, para muchos, crónica de una muerte anunciada. No, Carlota, nadie te robó nada. Tú misma te cavaste tu propia tumba con cada gesto, cada palabra, cada defensa a ultranza de una docuserie, que al final resultó ser un arma de doble filo. Y es que, si lo pensamos bien, ¿realmente se puede hablar de robo cuando las decisiones más controvertidas fueron tomadas por ella misma, con una convicción que rozaba lo mesiánico? Nosotros, y muchos otros medios, advertimos en su momento que aquella postura tan polarizada tendría consecuencias devastadoras. Pero Carlota, cegada por la que parecía una cruzada personal y profesional, ignoró todas las advertencias, convencida de que su posición era intocable y su visión la única verdad revelada. Aquella era una época de máxima tensión, donde los platós se convirtieron en trincheras, y Carlota, la general al frente, dispuesta a arrasar con todo. Recordad aquellos momentos de Sálvame, cuando la tensión era palpable y el autoritarismo de Carlota Corredera se hizo norma. ¿Quién no tiene en la retina la expulsión de Antonio Montero del plató? O los encontronazos con Gemma López y el recordado Jesús Manuel Ruiz, quien, por cierto, también sufrió las consecuencias de aquel ambiente asfixiante.
Aquella época no solo supuso un desgaste para la presentadora, sino que arrasó con la armonía entre compañeros, creando un ambiente de miedo y sumisión que muchos aún recuerdan con amargura. Carlota, en su afán por defender lo indefendible, se llevó por delante a más de uno. Es más, Carlota no solo se arrepiente de no haberse protegido más a sí misma, lo que suena a una admisión a medias de sus errores, sino que además se envuelve en la bandera de la pedagogía feminista para justificar sus decisiones. Afirma que no podía ser equidistante con el machismo y que directivos de la cadena le reconocieron que nadie lo habría hecho como ella. Es la excusa perfecta para no admitir que, quizás, su implicación fue excesiva, desmedida y, al final, contraproducente para su propia carrera. Pero, ¿hasta qué punto esa pedagogía se convirtió en un dogma que no admitía matices ni críticas? Y aquí es donde entra el elefante en la habitación, el gran ausente en su narrativa de victimización, Jorge Javier Vázquez. Las malas lenguas, y no tan malas, susurran que Jorge Javier no es que no pudiera presentar toda la docuserie de Rocío Carrasco por un viaje, como Carlota insinúa. No, la historia real es mucho más jugosa. Se dice, y con mucha fuerza, que Jorge Javier, con su olfato televisivo de Guetta nivel Dios, vio la que se venía encima. Reconoció el precipicio al que se dirigían, y ni corto ni perezoso, decidió quitarse de en medio en el primer episodio, dejando a Carlota vendida y sola frente al huracán mediático. Una decisión que, desde luego, demuestra una inteligencia estratégica brutal por parte de Jorge Javier, y una ingenuidad o una ceguera voluntaria por parte de Carlota. Él, el gran dictador de Telecinco, supo cuándo retirarse de la batalla para minimizar daños, mientras Carlota se lanzaba de cabeza a la hoguera, convencida de que era la heroína de una causa. El resultado lo conocemos todos. Jorge Javier sigue en antena, con sus altibajos, sí, pero en la cadena. Carlota, por el contrario, tuvo que desintonizar Telecinco durante mucho tiempo porque le dolía verla. Una imagen de su propio fracaso proyectada en la pantalla. La presentadora, en estas entrevistas recientes, admite haber necesitado terapia, haberlo pasado muy mal tras su salida de Mediaset y haber sentido la soledad de un teléfono que no suena. Y claro que no nos alegramos del sufrimiento de nadie, eso hay que decirlo. Pero lo que Carlota no termina de verbalizar es que ese desgaste de atrás, ese coletazo posterior de la docuserie, no fue un accidente fortuito. Fue la consecuencia directa de una serie de errores garrafales, de una intransigencia que alienó a compañeros, aparte de la audiencia y, en última instancia, a la propia cadena. Carlota se empeña en el misterio, en esa narrativa de que la historia de su salida aún tiene que reposar para ser contada, como si fuera un secreto de Estado. ¿Quién pidió su cabeza? Ella apunta a Paolo Basile, el consejero delegado de entonces, pero se niega a soltar prendas sobre las interioridades. Este silencio, esta aura de enigma, no hace más que alimentar la idea de que hay algo mucho más oscuro y comprometedor detrás de su despido. Algo que no encaja en su relato de víctima inocente. ¿Será que la verdad es demasiado demoledora para su imagen? Nos encontramos, pues, ante un relato de autoconveniencia, donde Carlota Corredera dibuja su propia caída como una injusticia cósmica, un robo de carrera que la dejó en la cuneta. Pero las pruebas, los hechos, la hemeroteca y el sentido común nos susurran otra cosa bien distinta. Nos hablan de una profesional que se creyó intocable, que ignoró las señales de alarma y que, en su afán por abanderar una causa, se puso ella misma en la diana. La Guerra Fría entre ella y Jorge Javier, un conflicto que Carlota ahora minimiza como un simple distanciamiento laboral, tiene raíces mucho más profundas y venenosas. Y eso, queridos espectadores de Olor a Farándula, es solo el comienzo. Porque la fractura entre Carlota y Jorge Javier es mucho más que un asunto de agendas o de egos chocando. Es una trama de supervivencia televisiva, de decisiones calculadas y de lealtades rotas que al final solo benefició a una persona. Y no fue precisamente Carlota Corredera. La verdadera razón por la que Jorge Javier se desmarcó a tiempo, dejando a Carlota a su suerte, es un secreto a voces que está a punto de ser desvelado. La bomba, amigos, está a punto de estallar.
Y lo que viene a continuación os dejará perplejos. Si en el capítulo anterior desvelábamos la cortina de humo que Carlota Corredera ha tendido sobre su propia caída, ahora toca ir al hueso, a la hemeroteca, ese espejo implacable que no solo no miente, sino que te escupe la verdad a la cara. La supuesta ruptura o distanciamiento con Jorge Javier Vázquez, ese que Carlota ahora pinta como algo natural del devenir profesional, es en realidad el epicentro de una guerra silente que dinamitó su carrera y que cambió para siempre el panorama de Telecinco. Lo que la presentadora se empeña en suavizar es, en verdad, el capítulo más oscuro y revelador de su declive. Carlota dice que con Jorge Javier ya no hay esa relación estrecha, que el trabajo es el trabajo y la vida es otra cosa, insinuando una desconexión natural, casi inocente. Afirma, con una sonrisa que oculta más de lo que muestra, que la última vez que hablaron fue por un mensaje de suerte para supervivientes, con un audio muy bonito como respuesta. ¿Un audio bonito? Después de todo lo que se coció entre bambalinas, después de la batalla campal de egos y estrategias que se libró en los pasillos de Mediaset, ¿nos quiere vender la imagen de una despedida cordial? Eso, queridos amigos de Olor a Farándula, huele a chamusquina, a una versión edulcorada que no resiste ni el primer repaso periodístico. La verdad es que la tensión entre Carlota y Jorge Javier no es nueva. No es fruto de un capricho o del paso del tiempo. Este conflicto tiene raíces profundas, que se hunden hasta los tiempos de la docuserie de Rocío Carrasco. Ese catalizador universal de todas las desgracias profesionales y personales de la cadena. Y para desvelarlo, vamos a remontarnos a un episodio que muchos quizás han olvidado, pero que ya encendía las alarmas sobre la verdadera dinámica entre los que entonces eran los dos pilares de Sálvame. Un acontecimiento que nos da las primeras pistas sobre quién era quién en esa partida de ajedrez televisivo. Recordemos aquel 26 de mayo de 2021, la docuserie Rocío. Contar la verdad para seguir viva estaba en pleno apogeo, y con ella las polémicas no hacían más que multiplicarse. En el primer programa, el que presentó Jorge Javier antes de su estratégica retirada, se sorteó la friolera de 12.000 euros. Una decisión que fue duramente criticada en redes sociales, tachada de frívola e insensible, en un programa que abordaba un tema tan delicado como la violencia de género. La indignación era mayúscula y la polémica una losa para la imagen de Telecinco. Pero lo más jugoso no fue el sorteo en sí, sino la reacción de Carlota Corredera. Al ser preguntada por esta controversia, Carlota, con una habilidad digna de estudio, no dudó en cargar el muerto directamente sobre su compañero. «Yo no estaba el primer día», espetó, para luego añadir, «estoy convencida de que se dieron cuenta de que hubiese sido mejor no haber hecho ese sorteo». Y el dardo venía con nombre y apellido, señalando al presentador Jorge Javier Vázquez, responsable del programa durante su primera emisión. ¿Lo veis? Una estocada pública, sin piedad, en un momento de máxima exposición. Aquello ya nos daba pistas, y muy claras, de que entre los dos amigos no había precisamente buen rollo. Era una guerra fría con lanzamientos de misiles en directo. Pero el verdadero campanazo, el pistoletazo de salida a la batalla definitiva, lo dio el gran Jesús Mariñas, en paz descanse. Un cronista de leyenda que, con su pluma afilada, se atrevió a publicar lo que nadie más se atrevía a decir en voz alta. El 6 de junio de 2021, apenas unos días después de la polémica del sorteo, Mariñas sentenciaba en La Razón. Jorge Javier y Carlota Corredera se enfrentan. Y lo que venía después era pura profecía. Un vaticinio escalofriante de lo que estaba a punto de suceder en los pasillos de Mediaset. Sus palabras retumban aún hoy con una fuerza inusitada. Necesitábamos algo así, un enfrentamiento en toda regla, descarado y descarnado, sin tapujos y dando la cara, escribió Mariñas. Ya entonces hablaba de círculos que aseguraban un presunto enfrentamiento por las razones de Telecinco para cargarse a uno de los dos. ¿Lo oís? El cargarse a uno de los dos. Una frase lapidaria que anunciaba la purga, la decisión inminente de la cadena del elegir bando. Mariñas no solo presagió la ruptura personal, sino que vio con aterradora claridad que solo uno de los dos gallos podía quedar en el corral. Y así fue. Al final, la que cayó fue Carlota Corredera. El maestro Mariñas
también señalaba la ausencia de Jorge Javier en la docuserie, una ausencia que para muchos fue un acto de cobardía, pero que la hemeroteca nos desvela como un movimiento maestro. Mientras Carlota se mojaba hasta el cuello, Jorge Javier, con la excusa de un viaje, se desmarcaba a tiempo. Mariñas destacaba la frase de Jorge Javier cuando confirmó la nueva aparición de Rocío Carrasco. En esa tengo que estar yo, a mí que no me vengan, llama a Carlota y pídele permiso. Una declaración que se interpretaba como un pulso directo, una demarcación de territorio que dejaba a Carlota en una posición de inferioridad. Y sobre todo, de peligrosa exposición. El artículo de Mariñas era profético. La mayoría, decía, estaba de parte de Jorge Javier, a quien consideraban el más débil del televisivo duro. Poco lo conocen, se lo digo yo. ¿Y qué razón tenía? Jorge Javier, a pesar de las críticas y de su imagen de dictador, supo jugar sus cartas con una astucia insuperable, consciente de las consecuencias devastadoras que la docuserie traería para quienes se posicionaran de forma tan visceral. Carlota, en cambio, se entregó por completo a la causa, creyendo que su pedagogía y su compromiso eran un escudo invulnerable. Pero Telecinco, al final, eligió bando, y el resultado fue el que ya conocemos. Carlota Corredera no ha vuelto a levantar cabeza profesionalmente desde aquel cataclismo. Pasó de ser una de las presentadoras estrella de Mediaset a quedarse en un ostracismo televisivo que solo ahora, con su discreto regreso, intenta romper. Su carrera, la que ella misma dice que le robaron, fue en realidad el precio de una intransigencia que no supo medir las consecuencias, de un ego que la llevó a ignorar las advertencias y de una amistad que a la hora de la verdad se reveló como una fachada de intereses. Jorge Javier, aunque también ha tenido sus propias travesías en el desierto, sigue en Telecinco, con su poder mermado, sí, pero en el juego, mientras Carlota lucha por reubicar sus piezas en un tablero completamente diferente. La triste realidad es que de este conflicto, de esta guerra fría de egos y traiciones, los únicos que salieron realmente beneficiados fueron aquellos que capitalizaron el drama, los que cobraron por contar su fábula para seguir viva. Carlota se inmoló profesionalmente, convencida de que actuaba bajo los principios de la justicia, mientras Jorge Javier, con su fría estrategia, logró esquivar la bala más gorda. La amistad entre ellos, esa que Carlota ahora minimiza, fue un castillo de naipes que se desmoronó con el primer vendaval. Y es que, en la televisión, como en la vida, las lealtades son efímeras y los intereses, la única moneda de cambio. Así, lo que nos queda es la imagen de una Carlota Corredera que, aún hoy, se niega a reconocer sus catastróficos errores profesionales, envuelta en una narrativa de victimismo que no encaja con los hechos. La hemeroteca no miente y desvela una trama de egos, envidias y decisiones autodestructivas que culminó en un declive televisivo sin precedentes. La historia de Carlota Corredera y Jorge Javier Vázquez es mucho más que un simple distanciamiento. Es una lección brutal sobre el precio de la fama, la ceguera del ego y la traición silenciosa en el despiadado mundo de la televisión. El espectáculo nunca termina, pero las consecuencias, esas son permanentes. Y la verdad, a veces, duele mucho más que la mentira.